Bendiciones, buenas noches, pues estamos acá, un grupo de estas discípulas hermosas para hacer un nuevo podcast que va a estar tremendo, que se llama El Poder del Testimonio. Les presento aquí a estas dos discípulas, Evelyn, Génesis. Son poderosas estas muchachas aquí en el Señor. Así que bienvenidas a este podcast que yo sé que va a ser de bendición para muchos en este día, en esta noche, para sus vidas. Así que, ¿qué me puede decir Evelyn? Génesis, Bueno, ¿están contentas? Sí, muy contentas de poder ser parte de esto. Sabemos que este proyecto tiene alcance a muchas personas y bueno, esperamos ser de bendición para todo aquel que oiga a través de la red social. Ya están preparadas, están en fuego. A ver, Génesis. Pastora, bendiciones, y queremos mandar un saludo a todas las personas que están siguiéndonos a través de las diferentes plataformas sociales. Estamos con mucho gozo y con mucha expectativa de todo lo que Dios va a desatar en esta noche, así que quédese ahí y no se desconecte. Yo creo que son como que tienen un alma periodística, algo así, porque lo están haciendo súper bien, me están sorprendiendo. ¿Ah? Así que bueno, por ahí el pastor vino de sapo, ya lo vi, lo escuché. Pero qué bueno, entonces, ¿qué les parece? Arrancamos pues con este podcast que es El Poder del Testimonio. Yo quisiera pues abrir este tema preguntando algo a cada una que me pueda contar. Bueno, toda la vida no fueron cristianas, ¿verdad? ¿No fuiste cristiana desde niña? No, ¿Y tú, Génesis? Yo conozco al Señor desde que tenía uso de razón, pero en el camino pasan cosas, circunstancias, y el Señor a los 27 años me vuelve a alcanzar, vuelve a impactar mi corazón, y ahí es donde yo conocí a mi primer amor. Ah, bueno. Entonces vamos a ver, yo quisiera saber cómo conociste, Evelyn, al Señor. ¿Qué fue lo que te impactó y qué fue lo que te hizo decir, bueno, quiero recibir ese Jesús en mi corazón? Y antes de eso también les recuerdo que el podcast anterior hablamos de la liberación, del poder de la liberación. Y yo me acuerdo, Evelyn se ríe, porque yo la tengo siempre grabada en mi corazón y en mi mente, porque una de las cosas que me impactó de Evelyn fue su liberación, pero en el caso de ella, pues no a todos les va a pasar lo que ella le pasó, pero fue impactante realmente lo que Dios hizo en su vida. Así Amén. que toda la pregunta espero que se te haya quedado. Contéstame cómo fue que conociste a Jesús. Sí, bueno, yo vengo de una familia que se movía en la religión tradicional, ¿no? Católico, apostólico y romano, y de hecho, aún cuando yo estaba en el colegio o en la escuela, siempre me topaba con personas que de pronto decían, ay, mira, y me hablaban del Señor, pero realmente yo estaba rodeada de personas que no tenían un buen testimonio y yo tenía un concepto totalmente equivocado de quién era Dios. Entonces, para mí, la iglesia, Dios era igual hipocresía. Y yo desde pequeña decía, yo, hermanita, jamás, hermanita, jamás. Pero de repente yo tuve que venir de mi pueblo, de Tangamandapio, de Vinces. Yo tuve que venir. Para los que no saben qué es Vinces, es un pueblo, una parte pequeña pues de nuestro país. Entonces, pero es muy bonito, lindo, ¿verdad? muy ¿Cómo lindo. le llaman a Vinces? París chiquito. El París chiquito, tenemos un París chiquito. chiquito. Entonces, ella viniste para acá, ¿verdad? Y sí, y mi encuentro, el primer encuentro que yo tengo con el Señor realmente fue cero religioso, porque yo tuve una experiencia con Dios en un bus de transporte interprovincial. Wow. De repente recuerdo que yo estaba muy cansada de escuchar el Dios te ama. Yo ya me sabía que Dios me amaba. O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esa frase que nos dicen Dios te ama, pero yo jamás había experimentado el amor de Dios como en ese momento. Y yo creo que esa fue la puerta de entrada para que yo dijera, esto es lo que yo quiero. Y ¿Pero qué pasó en ese bus? en ese bus, recuerdo tanto que yo salía de la universidad y yo siempre los días viernes viajaba de la universidad y me iba a mi pueblo. Entonces, recuerdo que un día me subí al bus y se sentó a mi lado un señor. Y este señor, recuerdo que empezó a hacerme conversación, me dice, ay, niña, ¿qué hora es? Y yo como que, esta es la hora. Porque ya así como dándole la hora así, porque era un señor adulto. Entonces, cuando escucho que me empieza a hablar de Dios, y yo, otra vez, no puede ser. Otro hermanito hipócrita. Donde quiera que voy, donde quiera que iba, me perseguía. Yo sentía literalmente que donde quiera que iba, donde quiera que estaba, siempre había alguien que me decía, ¿sabes qué? O me hablaba de Dios. Y yo, estaba así como que no. Pero recuerdo que él hizo algo bastante inusual, porque mientras él me hablaba de Dios, yo empecé a llorar. Y yo lloraba y sentía una emoción
únicas. Y yo sentía como cuando a uno le dicen, te ganaste el loto. Y yo sentía lloraba, pero no sentía que lloraba por tristeza, sentía que lloraba de alegría, me sentía como que muy feliz. ¿Nunca te había pasado Nunca eso? en la vida había experimentado, porque de hecho yo salí de un tiempo donde estaba en depresión, donde yo no quería que llegara la noche porque sentía que moría. O sea, era un proceso muy fuerte, a pesar de que estaba rodeada de personas y tenía un hogar perfecto, como dicen por ahí. O sea, pero yo vivía en esa depresión, y de repente sentir esa emoción, no sé, eso que sentí, que no lo puedo explicar porque realmente es experimentarlo. Y yo tuve la oportunidad así de experimentar la presencia de Dios de una manera tan fuerte en ese bus. Yo lloraba y yo decía, ¿por qué estoy llorando? En mi mente a veces, por momentos pensaba, ¿será que me escopolaminó? Porque en ese entonces estaba el tema de la escopolamina. Era una moda. Era la moda. Entonces él no me puso manos jamás, simplemente él me dijo, lo que tú estás sintiendo es la presencia de Dios y el amor de Dios. Wow. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo miré, cuando empecé a sentir eso, yo solo miré a la ventana. Y me perdí en lo que estaba sintiendo hasta cuando llegué a Vince. Y yo recuerdo, y decía, ya llegué, y me bajé, ya el Señor no estaba. Solo recuerdo que me dijo que se llamaba Manuel y era pastor. Wow. Entonces, bueno, yo dije, desde ese momento yo me determiné, yo dije, yo quiero esto y yo quiero volver a experimentarlo. Para esto, había una compañera en la universidad que era cristiana, que yo siempre le refutaba. Ella me hablaba de Dios y yo le decía, no, Dios, no, que la Virgen María. Pero para contradecirla, porque realmente yo no quería saber nada de Dios. Entonces, recuerdo que cuando yo tuve esta experiencia, yo accedí a la invitación que ella me había hecho a la iglesia, bueno, y tuve la oportunidad de llegar a la iglesia. Y yo recuerdo que apenas yo puse un pie en la puerta, yo sentí de nuevo esto y yo dije, esto es lo que yo estoy buscando. Aquí es el lugar. Aquí me quedo. Bueno, para la gloria de Dios, así ha sido hasta ahora. Wow, Para la gloria de Dios. Y acá, Génesis, la introducción de cómo llegaste al Señor. A ver. Bueno, yo era muy escéptica a todo el movimiento sobrenatural de nuestro ministerio. Realmente O sea, no yo creías en lo sobrenatural no de creía Dios. Para nada. O sea, yo veía al apóstol y yo decía, esto es un show, esto es un espectáculo. No creía en nada de eso. Tuve la oportunidad de viajar a Miami y estar en el Rey Jesús. Y en ese momento tuve un encuentro con el Espíritu Santo. En ese momento sentí que muchas cosas en mi vida salieron. Sentía que Dios me lavaba, que Dios me sanaba. Sentí el poder de la liberación. Sentí como que cadenas se rompían de mi vida. Y al igual que la mentora Evelyn, yo dije, esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo por años he estado buscando. Ya no quiero solamente conocer de oídas a Dios. Ahora quiero que mi corazón, mi vida, mi alma, mi espíritu lo experimente. Pregunto algo. En eso que yo veo que ustedes dicen que necesitaban ese algo y esa experiencia, su vida no fue así como, porque hay jóvenes que nos escuchan, ¿no? Porque dicen, no, es que a lo mejor eso es para el joven que está completamente perdido, que esté en drogas, que esté en prostitución, en perdición total. Esas experiencias es solo para esos jóvenes que realmente necesitan ese tipo de experiencia. Pero yo veo acá que no es que ustedes estuvieron en ese lodo completamente cenagoso, ¿no? En esa como podredumbre que le podemos decir de los jóvenes cuando en eso tan perdido, ¿no? Pero aún así, no es que estaban tan perdidas como hablando así, ¿no? Claro. Sino que necesitaban igual una experiencia con Dios. Lo que pasa es que la gente malinterpreta y piensa que tú tienes que buscar a Dios cuando ya estás en el subterráneo, cuando poco y nada ya estás en una cárcel, o cuando estás en un hospital, o cuando estás ya en la bancarrota total. Gracias a Dios, Él llega en lo personal a mi vida cuando yo estaba en soledad, cuando yo estaba en depresión. Recuerdo mucho que yo era de las personas que estaba en su dormitorio solamente llorando. Vivía solamente llorando en mi dormitorio, y porque necesitaba algo que llene mi corazón. A pesar de conocer a Dios desde muy pequeñita, sentía ese vacío que solamente la presencia de Dios puede llegar a llenar e impactar tu vida. Entonces Dios llega a mi vida en ese momento, cuando yo no lo esperaba, cuando yo buscaba sustitutos, no en cosas así tan profundas, tan bajas en el subterráneo, pero era la depresión lo que yo cargaba, lo que yo portaba, y ahí es cuando llega Dios, y lo conocí como un padre. Siempre para mí la paternidad es un tema que nadie lo puede venir a refutar, porque la paternidad me sacó
y ha convertido en mí la mujer que ahora, para la gloria de Dios, yo soy. Amén. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, yo creo que Dios lo permite, ¿no? Nos somete a ciertas situaciones o nos somete a ciertos procesos para que nosotros reconozcamos que lo necesitamos, porque la verdad es que todos necesitamos de Dios. O sea, no hay nadie en esta tierra que pueda decir, no, yo puedo vivir sin Dios, porque es una mentira. O sea, muchas veces nos autoengañamos y decimos, ¿sabes qué? No, yo no necesito al Señor, yo me siento bien, soy feliz, tengo la familia perfecta, pero si nosotros ahondamos en nuestro corazón y buscamos en nuestro corazón, nos damos cuenta de que vivimos con un vacío, vivimos sin identidad, que es lo que actualmente se mueve. O sea, buscamos la identidad, por ejemplo, o la aprobación del hombre en redes sociales. Subimos una foto y vemos, si no me pusieron like, estoy fea. Si no me vieron, no, algo pasó. O si no tengo muchas visualizaciones, como Soy que lo peor. estoy out, no estoy alcanzando lo que tengo que alcanzar. O si nadie me comenta mis estados, ¿qué está Y pasando, y eso habla de la falta de identidad, de la falta de paternidad o del vacío que hay en nuestro corazón, que de pronto, como decía la mentora Génesis, queremos llenarlo no solamente con farras. Como decíamos esa palabra, hacemos sustitutos de lo que queremos realmente tener en nuestra vida. Nos damos cuenta que solo estamos llenándolo temporalmente, pero eso va a seguir ahí. Pues, exacto, ¿no? el vacío sigue. Porque uno, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, yo era deportista y yo tenía muchas personas que me seguían, o sea, no estaba sola nunca. Sin embargo, yo me sentía sola, o sea, llegaba a mi casa y cuando uno está en el silencio de la noche o cuando uno está en completa soledad es cuando uno se da cuenta quién es realmente. Entonces de pronto yo estaba rodeada de personas con mi familia, pero llegaba la noche y yo sentía el hueco en mi corazón. Y yo decía, y yo lloraba y recuerdo que era de las que usaba las canciones, esas cortavenas. Y lloraba, pero eso pasaba en mi corazón. O sea, y cuando realmente conocí al Señor, cuando el Señor se revela en mi vida, es cuando yo digo, cuánto necesitaba esto. O sea, realmente Él vino a cambiar mi vida, vino a cambiar y transformar todo lo que yo fui. Y yo creo que ahora puedo decir que lo mejor que le puede pasar al hombre es encontrar esa presencia. Claro, y yo creo que en eso que estamos tocando, ese tema está súper bueno de las redes sociales con respecto a la identidad, a ser realmente libres, porque dices que las redes sociales son para uno mostrarse en libertad. Ahora está el de los jóvenes que dice, es que así yo me muestro porque eso es ser libre, y se muestran casi sin ropa, se muestran diciendo cosas que están fuera de lugar, cosas muy fuertes, pesadas, en doble sentido, o el típico, ¿no? Nos comenzamos a comparar, como tú decías, Evelyn, si no me veo así de bonita como se ve tal fulana o tal amiga, y no sabemos que es puro Photoshop o si no pura voy a los filtro, lugares que ellos van. Entonces estoy chiro, no tengo plata, y el joven empieza a frustrarse y a buscar esos sustitutos a través de lo que puede ver, de lo que puede oír, más no de lo que puede sentir. Y empezamos a comparar eso y empezamos a atarnos, a frustrarnos, y no nos damos cuenta que el mismo cristiano, el mismo joven puede caer en ese tipo de opresión. Anhelarlo y anhelar. De opresión. Y de pronto en las redes sociales es un tema como que muy extenso, porque realmente cuando estamos en redes sociales, como usted decía, pastora, de repente vemos de verdad la modelo, vemos que el cuerpazo, que el pelazo, ¿verdad? O que el maquillaje súper chévere y que no sé qué, pero resulta que de repente estamos o viendo de pronto el típico, ¿no? TikTok, y en nuestro corazón estamos anhelando eso, o sea, aún las cosas del mundo, o sea, estamos anhelando. O el mismo cristiano, es porque dicen, ¡ay, tal cristiano está tan súper bien porque se va de viaje! El tal cristiano predica de tal forma y mira cuántos lo comentan, le siguen. Y yo hago una prédica pequeña o solo digo algo y nadie me para bola. Exacto. Y empieza a decir, entonces Dios, ¿cómo puedo servirte? No me usas, claro. No alcanzo. Y creo que todo eso es bueno, es la forma de alcanzar a los jóvenes, pero de la forma correcta. Yo creo que de pronto se ha pervertido un poco, porque ciertamente es bueno, es correcto, porque es un medio actual donde las personas de pronto tenemos alcance. Recuerdo que en la pandemia las redes sociales nos ayudaron mucho a tener alcance aún a personas que no estaban cerca de nosotros, que no de pronto no podían estar presencialmente. Sin embargo, sí está corrompido en cierta forma, o se ha hecho algo de esto algo corrupto, porque han mezclado y de repente lo que puede tener un fin bueno nos trae a nosotros mezcla.
Eso, porque por ejemplo ahí se pierde el testimonio verdadero, porque dicen, para poder alcanzar más, tengo que arreglar el testimonio o arreglar mi vida cristiana para aparentar que soy perfecto o que soy, como le llamamos ahora, el típico cristiano light, ¿no? Entonces el testimonio real ya no se lo dice por temor a que no me sigan, por temor a que no lo compartan, por temor. Entonces creo que Jesús nos enseñó mucho en la palabra a compartir nuestro testimonio tal cual es. Decir, Dios hizo esto en mi vida, porque pasaba esto en mi corazón. Y creo que eso es lo que el joven o las personas necesitan realmente escuchar. Por ejemplo, en la palabra dice en Hechos 20:24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, siempre es testificar de la gracia y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no para nosotros mismos. Dice, no lo tengo, o sea, mi preciosa vida para mí mismo, o sea, no, sino es como ese testimonio de lo que realmente Dios ha hecho en mi vida y lo podemos hacer, pero como se debe a través de como un medio que es las redes sociales. Lo que pasa es que hay un problema muy grande y como usted cita la palabra también, ahí dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, pero muchas veces nos dejamos que ese mundo nos absorba, que ese mundo sea el mundo también del cristiano, el cual vivimos. Y ahí es donde tenemos que realmente definir hacia dónde yo quiero apuntar. Ahí es donde tenemos que definir y decir, no, yo es lo que quiero es exponer a Cristo, es que Cristo sea conocido a través de mis pensamientos, a través de mis redes, a través de mis publicaciones. Yo quiero que el mundo conozca un Dios que cambia, un Dios que libera, Yo, por un Dios ejemplo, que transforma. nosotros como jóvenes debemos ser confrontativos, pregunto. Yo pienso que sí, en ese aspecto, cada uno de mis discípulos yo siempre les digo la verdad, les digo la realidad, o sea, porque Jesucristo no vino a predicar un mensaje light o un mensaje ligero. Jesucristo vino aún a decirle hipócrita, sátrapa al religioso, vino a romper todo ese esquema, pero vino a establecer el reino. Y lo que debe importarnos es establecer el reino. Y ahí entra de pronto lo que usted nos comentaba, ¿no? Hay muchas personas que dejan la confrontación y dejan de llamar lo que es pecado, pecado, porque simplemente dicen, no, es que si digo esto pierdo seguidores, si digo esto no me van a dar like, o si digo esto lo tengo que tapar para que me acepten o para que no me comenten ahí cosas malas en las redes sociales. Entonces se ve mucho esta situación. Ok, entonces vamos al área de lo que es en Evelyn, que no lo terminaste de contar, de la liberación. Yo me acuerdo mucho en el retiro que fue así como que, ¡oh! ¿Qué le pasó a Evelyn? Porque fue así como que, wow, ¿no? Tu liberación fue súper, como le decimos, heavy, ¿no? Fue súper fuerte y dijimos, parecía que se iba a trepar las paredes. Así, El exorcista. Como el exorcista un poco. El pastor la semana pasada estaba hablando de eso en el podcast. Porque pero fue hermoso porque vimos lo que Dios ha hecho hasta ahorita en tu vida y nunca más volviste a eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué razón te pasó eso? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Qué pasó? La verdad, en el momento que uno es libre, uno está consciente de muchas de las cosas que pasan. Literalmente uno está consciente, sin embargo, no tiene control. Yo no tenía control de lo que hacía. Recuerdo que hasta me golpeaba la boca y cuando me Claro, porque Evelyn parecía que se iba a arrancar el pelo, se agarraba así, se pegaba. Y nosotros, Dios mío, Señor, ¿qué hacemos? Se va a matar Evelyn, parecía, sí, temblaba, gritaba. O sea, fue súper fuerte, pero realmente Dios estaba haciendo algo hermoso ahí. Amén. Y es real. O sea, yo de pronto no fui con esa mentalidad de que tenía que manifestarme ni nada por el estilo. Sin embargo, pasó, ¿no? Como decíamos al principio, de pronto con cada persona es diferente. No estrictamente tiene que ser igual, decir, ¿no? Pastora, es que yo me tengo que manifestar, o tengo que torcerse de la cabeza como el exorcista para decir, tengo que ser libre de esa forma. Creo que lo hemos enseñado, ¿verdad? Que no es necesario todo el desayuno. Eso, tengo que vomitar todo el desayuno, tengo que, no sé, arrancarme ya por poco y la piel, decir, para ser libre. No en todos los casos. No en todos los casos es similar. O sea, Dios se mueve de manera diferente en cada uno de nosotros. En mi caso sí fue algo súper fuerte. Yo estaba atada totalmente a muchas cosas, a religión, había sido entregada a un ídolo. Entonces era un montón de cosas de las cuales yo fui libre para la gloria de Dios. Y bueno, hasta ahora, como nos han enseñado, ¿no? La liberación es el pan de los hijos. Sin embargo, es el Señor, en ese día el Señor hizo algo sobrenatural en mi vida.
y ha continuado haciéndola. Recuerdo que, yo creo que muchos recuerdan cómo era yo cuando entré a la iglesia, ¿no? Y era como que calladita, no decía Sí, nada. casi no hablaba. Exacto, y ahora me gusta mucho cuando de repente va... Y les cuento, ella es ahora directora de la alabanza en la iglesia, y cuando ella empezó a cantar era como que, Yo no, recuerdo- Evelyn, canta. no puedo, Parece que se puedo. le da un infarto, así. Yo recuerdo que yo cantaba y literal estaba como que pegada a la pared, Sí. porque me daba mucha vergüenza, pero a mí me gusta mucho cómo Dios se glorifica a través de mi vida. Yo creo que ese es el propósito de todo lo que Dios hace en nosotros. Claro, Es- porque ahí vemos, por ejemplo, que Dios cuando hace algo y lo expone en la persona, lo hace en la persona, ese es el poder del testimonio, porque hay frutos de que tú dices, es que yo no era así, ahora soy así. No porque tú lo provocas, sino Sí, porque, porque Dios Dios lo hace. empieza a cambiar tu forma de hablar, tu forma de ser. Y muchos dicen, no, es que yo no puedo dejar de decir malas palabras. Es que yo no puedo dejar de pecar. Yo no puedo dejar de mentir. Pero es que, obvio, eres tú el que no lo puede dejar hacer. Pero cuando Dios entra a tu corazón, empieza a transformarte, a liberarte, a reformar todo Amén, eso, así ya es. tú dices, uy, ya no estoy hablando igual, ya no digo tantas malas palabras, ya no insulto, ya no le pego a fulanito, ya no soy violento, ya, Literalmente uno ¿no? siente como ese cambio. Y yo hace tiempo atrás, hace unos pocos meses, comenzaron a llegar personas a la iglesia que no me veían hace mucho tiempo. Y a mí me gustó mucho, llenó mucho de gozo cuando estas personas decían, wow, lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque yo en ese momento tremendo. dije, es real, es que yo en mis fuerzas no hubiera logrado hacer lo que Él sí pudo hacer. Y muchas veces me encanta cuando las personas dicen, wow, realmente Dios obró en ti. Porque dice, no eres Es para otra. nada la persona La que tú persona que eras. eres. Entonces digo, ahí es cuando Dios realmente se Ok, glorifica. ahora Génesis, por ejemplo, en este caso, ¿alguna vez has dicho en este transcurso del tiempo que tú amas a Dios, has buscado a Dios, has dicho, ya no quiero, me quiero apartar, bueno, voy a ser libre, le voy a decir a la pastora la verdad, me he querido apartar una vez, 2 veces, 5 veces, me cayó mal la pastora Yané, me cayó mal el pastor Roberto? O típico, por ahí en esta semana nos lanzaron una bomba diciendo que el pastor Roberto predica así tan fuerte que habla contra las personas, que es bien grosero y que ya no quiere ir a la iglesia porque el pastor Roberto es muy grosero, la pastora Yané, o algo así. Ay, Jehová, diciendo. Entonces, en Habla algún Jehová, habla momento, Jehová. ¿qué ha pasado que tú digas, no sé, me quiero ir, ya no quiero más, o alguna cosa así? Bueno, yo creo que nunca ha sido nada referente a los pastores porque en Casa de Paz nos dan una palabra muy confrontativa, por eso cuando usted me preguntaba ahorita si se debe hablar de esa manera, yo creo que sí. Eso ha hecho en mí la persona que ahora yo soy. Si nosotros no somos hijos débiles o personas que flaqueamos fácilmente, primero es por la presencia, esa búsqueda inconstante de la presencia de Dios. Y luego es porque cada palabra ha venido en lo personal, yo la tomo como un flechazo a mi vida, que me levanta, que me restaura y que me anima. Obviamente han habido momentos en que he dicho, wow, ya quiero tirar la toalla, esto es difícil, las calles son difíciles, no veo resultados, no veo el equipo compactado como quisiera. Pero ¿de qué habla la mentora Génesis? ¿De qué? Porque ella es líder de evangelismo, ella sale a las calles a majar lodo, Donde las papas queman, donde al las papas sol, queman. a la lluvia, a evangelizar jóvenes, adultos, y realmente está haciendo un excelente trabajo. Gracias, pastora. La gloria siempre es para el Señor. Y esos han sido tal vez mis momentos de querer desertar o de querer tirar la toalla. Porque como le decía a veces la mentora Evelyn, a veces pensamos que es en nuestra fuerza. Cuando tú vienes de una cultura que te esfuerzan por lograr resultados y ya pronto vienes de un trabajo en el que tienes que reportar súper que buenos resultados, y cuando tú miras tu vida cristiana a veces dices, pero Señor, ¿qué pasa que no avanzo? Y de repente eso puede ser lo que muchos jóvenes que ahora nos están viendo también se pregunten, pero no avanzo en el Señor, pero tengo muchas pruebas, pero tengo muchas crisis, pero ya mejor antes en el mundo, porque pastor, a mí me han dicho mis discípulos, antes en el mundo no me pasaba esto, Sí, y ahora exacto. que he venido al O Señor, típico dicen, pisé la iglesia, me quedé sin trabajo, me va súper mal, estoy perdiendo todo, estoy chido. Y cuando estaba en el mundo tenía de todo. Y ahora que toda amo la- al Señor, me va súper mal. Y como que ya de una quieren tirar la toalla, Sí, ¿verdad? ahí es donde decimos que cada mensaje, así sea muy duro, qué pena por las personas que hablen así, pero cada mensaje a nosotros, en lo personal, a mí me ha levantado, a mí me ha edificado. Y esos mismos mensajes son los que yo reproduzco a mi gente. Esos mismos mensajes son los que reproduzco a las personas que tengo a mi alrededor. Párate como un guerrero, como lo dice la pastora Janet. Párate, levántate, vuelve a empezar, aunque no tengas nada.
comienza una vez más Me, con me Cristo. gusta mucho este grupo porque una joven una vez me dijo, una joven amiga cristiana me dijo, ¿sabes qué? Muchas veces como jóvenes, porque es una joven adulta de como 30 y pico de años, me dijo, muchas veces buscamos la iglesia y vemos jovencitos, ¿no? Y la palabra siempre es para jóvenes como que están en drogas, salen de las cosas bien fuertes, bien típico. heavy, ¿no? Dice, pero yo no salí de nada de eso y las personas que yo traigo, tal vez mis discípulos, no son así también como que bien como que testimonios muy, muy fuertes. Y queremos escuchar testimonios que sean de personas que no es que estén sumergidos en el pecado, pero que necesiten tal vez una palabra que los ayude, que los levante, que los anime, que no sea solo para personas que están completamente perdidas, ¿no? Sino personas comunes y corrientes que de alguna forma dicen, siento un vacío, no tengo identidad, me falta paternidad, me falta ese amigo fiel, y qué bueno pues que ustedes sean ese testimonio para esos jóvenes, ¿no? Amén. Y sí, es tremendo, ¿no? La capacidad que tiene el Señor para hacer lo que de pronto para nosotros es imposible, el hacerlo posible. De repente hay muchas personas que de pronto nos pueden estar viendo que están sumergidas en la depresión y creyendo, porque este espíritu es tremendo. Y se mueve, ese espíritu se está moviendo actualmente súper fuerte en esta temporada. Y justamente yo hablaba ayer con una de las chicas de mi casa de paz y que estaba pasando por este espíritu. Yo le decía, es real que a veces este espíritu te hace sentir una desesperanza total y que sientes que el mundo se te acabó y que la solución es morir, o sea, porque no hay una esperanza. Exacto. Sin embargo, ese Dios que transformó mi vida, que transformó la vida de la mentora Génesis, que ha transformado la vida de la pastora y de muchas personas en la iglesia, tiene la capacidad también para cambiar esa situación, ese estado en el que muchas veces nos encontramos. Como decíamos, este espíritu de depresión es un espíritu que está moviéndose actualmente muy fuerte, sin embargo hay un Dios que puede contra ese espíritu. Y como usted lo mencionaba, a través de las redes, esto también está siendo muy fuerte el ataque. Aún nosotros como cristianos, creo, y como usted lo decía, a veces comparamos nuestra vida, Señor, pero si yo te sirvo y tengo que trabajar para reunir para el viaje, para irme a tal lado, para mis vacaciones y todo eso, podemos caer en eso. O sea, el sistema de este mundo nos quiere ahora prisioneros. El sistema de este mundo nos quiere encasillar a lo que ellos viven. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que sacar la identidad de hijos de Dios, de hijas de Dios que estamos aquí y que sabemos que nuestra tierra final es el cielo, no es estar aquí. Y otra cosa que de pronto es importante mencionar es que a veces cuando escuchamos, bueno, me voy a entregar a Cristo, creemos que el camino va a ser fácil, va a ser burbujitas de colores y un camino de piedras de caramelo. Calles de oro y mar de cristal. Exacto. Pensamos que va a ser algo, ay, wow, no voy a tener problemas. Inmediato, ¿no? Ajá, no voy a tener problemas, mi situación se va a solucionar así, mi familia va a ser transformada, pero no nos damos cuenta de que a veces Dios mismo permite el proceso para madurarnos. Exacto. Dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto o ese carácter. Y como decía la mentora Génesis, de repente Dios no está buscando una iglesia endeble, una iglesia que de pronto vaya, imagínese una persona sin carácter que vaya a evangelizar y le digan el primer no, sin carácter, no va a ir más, porque sencillamente dice, no, es que ya me dio miedo, porque no tiene carácter. Y sin embargo, el Señor muchas veces permite este proceso, permite pruebas, situaciones para hacer de nosotros hombres y mujeres fuertes, que podamos ser representantes del reino. Por eso aún Jesús... Y jóvenes que necesita el Señor. Muchas veces dicen, no, es que soy joven y que tengo que vivir la vida. Eso es una mentira del diablo, porque realmente la mejor vida que se vive es en Cristo Jesús. Entonces, de repente, el enemigo busca robar nuestro testimonio, busca que nosotros tiremos la toalla, como usted o nos avergoncemos, porque el típico cristiano de ahora es muy diferente al cristiano de la Biblia, ¿no? Entonces, como que dicen, no, es que yo tengo que parecerme más al cristiano que está más modernizado, ¿no? Al cristiano verdadero de la palabra. Entonces, queremos adoptar modas, como se dicen, temáticas, el tatuaje, para verme más chévere, para verme más aceptado, para que así llegara a más personas, cuando esa no es la forma que Jesús nos enseñó en la palabra, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que no es que, ay, tu vida es increíble, tiene que ser súper wow, ¿verdad? Sino que dice, aún menospreciar nuestras propias gustos, cosas que queremos, para darle lugar siempre a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Ese versículo es muy poderoso
Y ese versículo nos habla mucho de negarnos a nosotros mismos, de rendirnos a nosotros mismos y de realmente hacernos a un lado. Siempre yo lo menciono, que si vemos la vida de los apóstoles, de los discípulos, la misma vida de Jesús, Él fue desgarrado, Él fue golpeado, Él fue traicionado, Él fue abandonado. Y a veces nosotros, como le decía la mentora, creemos que venir a Cristo es venir al cielo, venir al paraíso. Tenemos que pasar ese proceso. Queremos ser muchas veces como el maestro, pero no queremos las pruebas, las tribulaciones, las dificultades que nuestro maestro tuvo. Y incluso muchos murieron apedreados. Esteban, ¿cómo murieron estos hombres a causa del evangelio? Entonces, lo que está necesitando hoy nuestra sociedad, como lo decía usted, pastora, es que se levanten estos jóvenes con esa osadía, con esas ganas de decir, yo voy a morir porque el reino se extienda. Yo voy a menguar para que Cristo sea conocido en mis generaciones. Porque si no, en la palabra no dijera, menospreciaron su vida hasta la muerte. Y mire que es impactante, porque lo mencionaba la mentora Génesis, que venía a mi memoria también. Dice que ellos estuvieron dispuestos aún a recibir piedras, que lo medio mataran, y aún así me impacta cuando dice, habla del apóstol Pablo, que dice que lo apedrearon al punto de que él quedó en el piso. Sin embargo, él se paró, se sacudió y continuó haciendo lo mismo. O sea, no lo detuvo el que lo quisiera matar. Y ahora dice, ahí te mandan un mensaje, te critican y tú dices, entonces ya no voy a publicar nada más. Ya no, como dicen, voy a evangelizar y me dijeron no, entonces ya me arrepentí, ya no lo voy a volver a hacer. Oré por alguien, no se sanó, entonces ya no, yo creo que no sirvo para esto. Y entonces ellos estuvieron dispuestos a dar la vida. Actualmente nosotros de pronto no tenemos que dar la vida, matarnos o suicidarnos por algo así. Estamos en un tiempo donde podemos predicar la palabra. Sin embargo, sí nos demanda el morir a nuestros deseos carnales. Al yo, o sea, al yo querer brillar o a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo y dejar que realmente, como dice la palabra, sea Cristo el que vive en nosotros y no nosotros. O sea, realmente rendir nuestra voluntad. En eso sería bueno preguntar, ¿qué es lo que más les ha costado rendir a las dos? Así como para ir cerrando, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha dicho? Tengo que menospreciar, tengo que morir esto. No, ha sido súper difícil. Tal vez un área sentimental, un área carnal, un área familiar. ¿Qué es lo que más les ha costado en este tiempo de vida cristiana o lo último que les dicen, me dolió bastante y me costó bastante rendirlo? ¿Quién va? Voy a pensar. Yo creo que el rendir, o sea, todas las áreas que de pronto tengamos que rendir nos va a costar. O sea, yo creo que porque siempre, es lo que más así como que... Siempre. Pero yo creo que personalmente actualmente me ha costado mucho rendir el área de el ofenderme y perdonar a mi hermano. Y realmente es como que el Señor y dice, eso es súper complicado. Es súper complicado porque el enemigo es astuto. Es porque ahí piensan que la mayoría dice, es que estoy en la iglesia, aquí de todo tiene que ser perfecto, nadie me tiene que ofender, nadie me tiene que lastimar. Y no se dan cuenta que igual en la iglesia hay imperfectos. Exacto. Y mire que muchas veces lo que más duele de hecho es en la iglesia. O sea, cuando las personas en la iglesia buscan herir o dañar. Y es increíble porque yo creo que esa área es una área muy complicada. Sin embargo, la palabra y esta semana estoy leyendo el libro del apóstol, un libro buenísimo que se llama La Transformación Sobrenatural, y es un libro increíble que se los recomiendo, haciéndole la cuña al apóstol, no mentira, pero es un libro muy hermoso porque realmente el Señor habla de esto. Dice que el primer mandamiento que el Señor nos manda es amar al Señor con todo nuestro corazón. Y yo creo que si nosotros cumplimos el primer mandamiento, estamos por ende cumpliendo los demás, porque el amar a Dios es el amor que sentimos por el Señor es el que nos va a llevar a perdonar. Exacto. Es el que nos va a llevar a rendir. Eso es lo que más te ha costado. Sí. Perdonar a los hermanitos de la iglesia. En el nombre de Jesús. No, ya los perdoné, ya el Señor obró. Ya fue libre. Señor, gracias. Ya llegó en mi corazón. No, entonces sí es un área bastante complicada, pero no es nada imposible para el Señor. Y yo creo que mientras estemos así sostenidos de su mano y buscando la presencia de Dios, o sea, realmente esto se trata de una varita mágica. De una varita mágica. Como nos han enseñado, es una decisión, tomar la decisión de adorar al Señor con mi vida. A pesar de lo difícil que sea de pronto dejar la música mundana, lo difícil que puede dejar una relación sentimental, una relación de amistad que no me edifica. Es difícil, pero si nosotros tenemos en nuestro corazón el agradar y adorar a Dios con nuestra vida, yo decido adorarlo con mi decisión. Muchos dicen, es que yo espero que Dios me libere, espero que Dios lo haga, espero que Dios lo
lo transforme o lo haga, no, pero Dios lo que necesita es tu decisión. Dios quiere hacerte libre, pero tú necesitas decidirlo. Amén. Tú necesitas dar el primer paso y decir, Señor, esta persona no me conviene, la dejo. Esta amistad no me conviene, yo tomo la decisión porque ahora veo que no me conviene. Entonces tú tomas la decisión y Dios dice, mi hijo está decidido, yo lo voy a hacer. Amén. Es una decisión. Y Así acá, es. ¿qué es lo que más te ha costado en este camino duro del Señor? Rendir, así, dejar. Bueno, hay muchas áreas realmente que me han costado dejar, pero una de ellas es tal vez el orgullo. Yo era una persona sumamente orgullosa, como antes lo expresaba. A mí me gusta hacer las cosas y tener un resultado, pero así de inmediato. Perfeccionista. Perfeccionista, exactamente. Eso tuve que yo Eso es rendir al difícil. Señor, y el Señor fue tratando poco a poco con esa área, y ahí me fue liberando, porque cuando tú eres una persona perfeccionista, tú tienes el control de las cosas. Tú dices 1 más 1, ok, son 2, y así tiene que ser y así tiene que terminar eso. Pero cuando tú estás en Dios, cuando tú conoces a Dios, sabes que la suma no te va a dar igual, porque ya tú no tienes el control. Quien tiene el control es Él, quien te domina es Él, quien lleva tus pensamientos, quien lleva tus cargas, quien lleva tus tribulaciones es Él. Y otra área muy importante, como usted lo dijo en un podcast anterior, es el área de las amistades. Al principio para mí se me hizo muy difícil rendir esa área o dejar esa vida Los social. ñañis que dicen. O dejar esa vida social, Los porque a mí me amigos. gustaba mucho o viajar o reunirme, más que sea para ir a un cine, para tomar un café. Nunca fue, como lo dijo usted, algo extremista de que hay para irnos a tomar, irnos a drogar. chupar o a la algo. gente, No, sí, nunca era borracha la nunca gente. fue esa vida. No, no era borracha, dice. No, nunca, gracias al Señor me guardó. Pero Y sí, Evelyn dice, tampoco fui No, borracha. tampoco, gracias a Dios. pero sí me gustaba esa vida social, me encantaba esa vida social de reunirme, de conversar, de salir, de ir a pasear, y todo eso fue algo que yo tuve que rendirle al Señor, y no me arrepiento realmente de haberlo hecho, porque como lo dice la palabra, no me escogiste ustedes a mí, sino que Él nos escogió para que nosotros llevemos fruto y que ese fruto sea abundante. Entonces yo pienso que cada sacrificio que como cristianos le damos a Dios, eso lo glorifica. Yo siempre lo veo a Dios como un padre al cual yo le saco una sonrisa con cada pequeñita cosa que yo hago por Él, o cada pequeño sacrificio que yo le entrego a Él, en cada rendir, en cada morir, en cada situación, cuando a veces mis sentimientos dicen una cosa, cuando a veces incluso hasta la carne te dice, bueno ya, pero anda un ratito, reúnete, pero conversa, pero visita y todo eso, pero tú sabes que en esa atmósfera ya no perteneces. Entonces yo quiero decirle eso a cada joven. Tú tienes un llamado y un propósito de parte de Dios muy específico. Deja las amistades que no te edifican, que no te ayudan, que no están sumando en tu vida, y comienza a tener una relación con un padre. No te estamos hablando aquí de una religión, te estamos hablando aquí de un padre que quiere amarte, que quiere cuidarte, que quiere bendecirte y que quiere darte buenas dádivas. Yo cuando comencé a venir a Casa de Paz, Dios comenzó a prosperar muchas áreas en mi vida. A medida que iba rindiendo muchas áreas, Él iba tomando, abarcando y fructificando. Por eso la palabra dice, para que lleve fruto, y ese fruto sea un fruto que perdure. Entonces, usted tiene que tomar, joven, hoy la decisión, o decide por lo eterno, o decide por algo superficial, o decide realmente por el reino de los cielos, o siga ahí en su depresión, en su llanto, en su amargura. Nosotros tomamos la decisión Amén. de ser libre de ese maldito espíritu, y usted también lo puede hacer. Se nota que es evangelista, ¿verdad? Bueno, para cerrar, me gustaría mucho, mientras ellas hablaban y conversaban, yo sentía y escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía que le diga a los jóvenes que al que mucho se le perdona es porque Mucho mucho ama. Amén. En la palabra está eso de que Dios al que mucho le perdona sus pecados es porque mucho ama. Muchos sienten, yo siento en el espíritu que hay muchos jóvenes que dicen que ellas no tienen ningún pecado, entonces ¿qué puedo yo recibir? Pero es que ese no es el asunto, porque muchos jóvenes piensan eso, he pecado tanto, sigo fallando, sigo metiendo la pata, la sigo regando, ya Dios se cansó de mí, se va a cansar, ya no me va a perdonar. Pero esta palabra te la digo hoy, joven, que el que mucho perdona es porque mucho se le ama. Si usted falló 1, 2 veces, 3 veces, Dios te sigue levantando, Dios te sigue perdonando. Dios quiere que tú tengas un testimonio poderoso y solo lo vas a recibir a partir del amor de Dios, como decían aquí Evelyn y Génesis, a partir de esa transformación, de ese testimonio
que a través de lo que tú digas, que tal vez no va a ser wow, como que Dios ha hecho algo como que hiper, mega, mega, mega sobrenatural, porque fue súper dañada, fue súper podrida, no. De un testimonio pequeño al muy grande, Dios va a usar ese testimonio para llegar a jóvenes que necesitan una palabra, que en este tiempo son tan necesarias, tan urgentes, porque como escuchamos, la mayoría de los jóvenes en este tiempo están pasando por depresión, por frustración, y justamente el día lunes que orábamos en la iglesia, yo sentía eso, el pastor lo recibía, que se está moviendo un espíritu súper fuerte de frustración por no ver las cosas, por lo que vemos en las redes sociales, por lo que no tenemos, por no ver cambios, por no ver resultados o por ese tipo de cosas. Y llegamos a caer a través de eso en tristeza, en depresión, en no ver lo que nuestro corazón quisiera ver tal vez rápido, y lo que Dios quiere hacer, como decía Génesis, es tener el control, y Él lo va a hacer en el tiempo de Dios. Amén. Usted decía ese versículo, está en Lucas, para aquellas personas que quieran leerlo, en Lucas 7, del 47 al 48. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Así que queremos declarar en este día que todos tus pecados te son perdonados. Amén. Y que Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida. No mires cuán pecador o no mires cuán bajo has caído. Mira la cruz y mira cuán grande Dios te puede levantar. Amén. Yo siento también, mientras usted comentaba, pastora, una de las cosas que yo he sentido esta semana fuertemente es el ataque. Yo siento que el enemigo en este tiempo quiere buscar desgastar a la iglesia con proceso, al punto de decir, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, y desgastar de esa manera, ¿para qué? Para apartar a la persona de Cristo y así dañar también el testimonio. Y yo leí algo muy, muy interesante que decía que lo que busca Satanás es robar el testimonio, porque cuando roba el testimonio, roba la credibilidad de una persona y por ende la influencia que pueda tener para con otra. Si de repente el enemigo te roba tu testimonio con pecado, ya no va a ser fácil o sencillo que la gente crea en ti cuando tú le digas, sabes que hay un Dios que transforma, y eso es lo que está buscando el enemigo. Mira, justo eso que decías, yo lo tengo aquí. Dice, el testimonio es el camino a la credibilidad de la verdad. Si perdemos el testimonio, pues perdemos la credibilidad. Es tremendo la conexión, porque es eso, si perdemos el testimonio, es como que dice, el enemigo quiere la influencia. Exacto, es como que quiere desgastar tu testimonio, quiere desgastarte al modo que tú digas, ya no quiero. Entonces ese testimonio se pierde. Es como que si perdieras tu identidad. Al perder tu testimonio, pierdes tu identidad. Así de sencillo. Es como la frase de este día. Si pierdes tu testimonio, pierdes la credibilidad total, pierdes tu identidad. Amén. Entonces, bueno, vamos cerrando y quisiéramos pues orar en esta noche por todos esos jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, en cada área pues que hemos tocado, que el Señor te fortalezca, que el Señor siga levantando ese poder de tu testimonio, que sea pequeño, sea grande. Úsalo y dile, Señor, yo quiero que mi testimonio no se debilite, sino que se fortalezca, crezca, para poder así llegar y ganar mi familia, ganar mis amigos, ganar las personas que me rodean y llegar a mucho más. Y que si tú usas las redes sociales, úsalo de esa forma correcta, no para mostrar tu cuerpo, no para mostrar solamente tu cara, sino decir, Señor, yo quiero llevar a otro nivel mi red social y decir, Señor, voy a mostrar mi testimonio, porque sé que así me vea una persona, esa persona puede ser salva. Y eso es más que suficiente. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Yo quisiera que donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a declarar. Padre, declaramos, Señor, en esta noche tu poder, Señor, sobrenatural, sobre cada joven, sobre cada persona que nos está escuchando, Señor. Padre, que soltamos la palabra, Señor, sobre sus vidas, Señor, donde tú fortaleces, tú animas, Señor, sus vidas, su testimonio, su fortaleza, Señor. Levanta sus brazos, levanta sus corazones, Señor. Padre, y soltamos esa palabra, que al que mucho se le perdona es porque mucho ama, Señor. Declaramos que la multitud de pecados sea, Señor, grande. Tú la bendices, Señor. Tú la cubres, Señor, con tu sangre y la perdonas, Padre. La transformas, Señor, en bendición. La transformas en una vida nueva, en una vida restaurada, en una vida renovada, Señor. Declaramos la fortaleza divina, que, Padre, que sus vidas hoy
Padre, cobran un aire nuevo, una pasión nueva, una fortaleza nueva en tu presencia, Señor. Padre, y declaramos que tendremos testimonios, Señor, sobrenaturales de lo que tú vas a hacer a través de este podcast, Señor. Sí, Señor. Bendecimos sus vidas y declaramos, Señor, un tiempo maravilloso, Señor. Te damos toda la gloria y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que muchísimas gracias, muchachas, por este Muchas tiempo tan gracias. bonito. Gracias, A las pastora. dos, que yo sé que ese testimonio es poderoso, a estas dos evangelistas, adoradoras evangelistas, Amén. poderosas. Así que muchas gracias por estar acá conmigo y espero que no sea la primera y la última La vez. segunda parte. Porque esta es la segunda La parte. Así que muchas gracias por estar acá. Las bendecimos en el nombre de Amén. Jesús y pues gracias a todos los que nos están viendo y compartan este podcast que yo sé que va a ser de gran bendición para muchos jóvenes. Así que nos vemos en el próximo, ¿verdad? Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. bendiciones.